Buenos días, señor Nicasio. Me gustaría preguntarle cuál es la posición de Vox respecto a a las protestas del 20 de octubre en la que se espera una gran participación en contra del modelo turístico actual del gobierno. Nosotros creemos que todo modelo es mejorable y el modelo turístico que tenemos en las islas también, por supuesto. Lo que pasa es que entendemos que no se puede criminalizar aquello que nos da de comer. Recordemos que más del 35% del Producto Interior Bruto canario procede del turismo directamente y más del 40% del empleo también directo. Sabemos que en la realidad esos epígrafes son mucho mayores porque no tenemos en cuenta lo que es todo lo que engloba el sector turístico. Una vez dicho esto, como le dije al principio, todo es mejorable, pero sin duda nos estamos equivocando de culpable. El culpable está, digamos, en otros lares. Esas leyes que evitan, por ejemplo, que se liberalice suelo, esas leyes que evitan que se construyan más viviendas, trabas burocráticas administrativas y que encarecen el precio de la vivienda, que es lo que creemos que en su gran mayoría ha sacado a estas personas que legítimamente se manifiestan. No es un problema de turismo, recordemos que el turismo solo ocupa el 1,7% de la superficie de nuestras islas y que el encarecimiento de la vivienda no tiene nada que ver ni con el turismo ni con el alquiler vacacional. Si tenemos que encontrar un culpable, lo tenemos que encontrar en esa ley de vivienda que desprotege a la propiedad privada y fomenta el ocupa. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos. Muchas gracias. En relación con la diversificación económica, Vox, ¿qué otros sectores económicos considera que puedan ser rentables para las islas? Hombre, yo creo que, como decíamos al principio, el sector turístico tiene todavía mucho recorrido. Pensamos que ya tenemos un modelo agotado, pero no es cierto. El modelo es bueno, funciona, somos punteros a nivel mundial, pero sí que el turismo puede avanzar. Turismo rural, turismo relacionado con la economía azul. En muchas partes podríamos todavía avanzar en el sector turístico. Obviamente, un caballo de batalla que tenemos aquí nosotros es el tema de las tierras raras. Las tierras raras, que recordemos que se ha prohibido por parte del Parlamento de Canarias, si quiere investigar esa posibilidad, serían hasta 10 kilos por tonelada que nos situarían en el mapa del mundo en tierras raras. Podríamos hacer un instituto de tierras raras, podríamos atraer investigación, podríamos traer empleo de alta calidad. Yo creo que es una manera de diversificar la economía. El Instituto Astrofísico que tenemos en Canarias, puntero también a nivel mundial. ¿Por qué no publicitarlo más y lograr atraer ese talento que algún día se fue? Vemos, por ejemplo, a nivel de puertos, los puertos, las zonas francas, que deberían de ser también punteras a la hora de traer inversión extranjera, que recordemos que estamos por debajo del 1% de inversión extranjera, algo que no se comprende cuando tenemos la fiscalidad más ventajosa prácticamente de toda Europa. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo del sector audiovisual, que sí que está creciendo. No obstante, vemos como hay en una entrevista reciente, como ellos mismos manifestaban que huían de Canarias, porque, por ejemplo, para rodar un spot con niños en Canarias se tarda más de 10 días en recibir el permiso y en otras partes de España o otras comunidades autónomas en 3 días ya lo tienen. Con lo cual esas trabas burocráticas y regulatorias que frenan el avance, la diversificación económica y por supuesto también la productividad. Muchas gracias, señor Ramón. Sobre la ocupación y la vivienda, desde la perspectiva de Vox, ¿por qué sigue siendo un problema la ocupación en Canarias? ¿Y qué medidas específicas propone su partido para combatirla? Hombre, nosotros creemos que la ocupación es un delito y como tal hay que combatirlo. Obviamente la ocupación se solucionaría, como hemos llevado nosotros en estos varios programas electorales, con una patada y en 24 horas fuera. Pero yo creo que la base también de ese problema está en que se desprotege, con las leyes de vivienda que nombraba anteriormente, se desprotege al propietario. Esto es todo una cadena. Vemos, por ejemplo, que si la ley protegería al propietario, se aumentaría el parque de viviendas. Recordemos que en Canarias tenemos unas 211.000 viviendas vacías. ¿Por qué están vacías? Pues habría que sentarse y dar una vuelta de tuerca a esto y ver que el motivo por el que están vacías en su inmensa mayoría es porque el propietario no se atreve a poner en alquiler. Por eso deriva muchas viviendas, alquiler vacacional, cuando el canario, sabemos que el canario medio prefiere un alquiler de larga duración que estar, imagínese, yendo pues a la vivienda cada 2 o 3 días cuando hay un cambio. Es mucho más común un alquiler continuado de larga duración, pero estas leyes, digamos que son desincentivadoras para este tipo de alquiler. Quitar la ley de vivienda, proteger al propietario y fomentar que esas 211.000 viviendas se pongan en el mercado abarataría el precio del alquiler y el precio de compra. Pepeco ha señalado a la burocracia como el principal obstáculo para resolver el problema de la falta de vivienda. ¿Cree Vox que es necesario simplificar los trámites burocráticos y cómo lo haría? Hombre, sin duda. No podemos esperar años para que los promotores adquieran una licencia para poder construir. Eso un poco enlaza con lo que dijimos anteriormente, que para que baje el precio de la vivienda y haya más disponibilidad hay que liberalizar suelo, por supuesto, aquel que no esté protegido, hay que facilitar que se construyan viviendas. Recordemos, el diputado del Común, la pasada legislatura, comentó que la oferta de vivienda pública, tanto para alquiler como para compra, era inexistente.
las administraciones públicas no han tomado cartas en el asunto, pero por lo menos que dejen que la iniciativa privada sea que los tome. No podemos estar esperando, como decía estos organismos, más de 3 años para poder obtener una licencia para construir. Trabajar, sí, nosotros estamos trabajando en simplificaciones administrativas, por ejemplo, digamos, simplificaciones administrativas como las declaraciones responsables o un silencio administrativo positivo en caso de que no conteste la administración pública, serían un paso más. Por otro lado, ¿cuál es la razón del apoyo de Vox al pueblo de Venezuela y qué medidas específicas han tomado los ayuntamientos para ofrecer opciones laborales legales a los inmigrantes venezolanos? Hombre, sin duda, nombrar Venezuela es nombrar la novena isla canaria. Obviamente los lazos que nos unen con esa comunidad hispanoamericana pues son de todos conocidos. Acabamos de celebrar el Día de la Hispanidad, donde por cierto no se quiso hacer una declaración institucional aquí en el Parlamento de Canarias por negativa de grupos que no llegamos a entender. La Hispanidad, recordemos que fue una de las obras más importantes que ha hecho el ser humano a lo largo de toda su historia, y esos lazos, tanto de religión como de cultura, como de idioma, nos siguen uniendo a toda Hispanoamérica y sobre todo al pueblo venezolano. Como le he dicho, considero la novena isla. Con respecto a las medidas que propondrá Vox en los ayuntamientos donde esté, por supuesto será apoyo para que estas personas que estén de manera legal encuentren empleo, encuentren un proyecto de vida y donde sus familias se sientan acogidas en la comunidad. Tenemos claro que la familia tiene que estar en el centro de todas nuestras políticas públicas. Obviamente nosotros apoyamos toda la inmigración legal que venga de Venezuela y de cualquier parte del mundo, pero ya le digo, la inmigración legal que venga de Venezuela tenemos que poner la alfombra roja, porque son hermanos que vienen aquí, en su inmensa mayoría, a trabajar y a aportar y a integrarse. En este sentido, señor Gabán, me gustaría incidir en esta diferencia a la hora de tratar la inmigración. ¿Qué diferencia ve Vox entre los inmigrantes que llegan en pateras desde África y aquellos que vienen de Venezuela? ¿Y cómo se reflejan estas diferencias en sus políticas, en las políticas que su partido... Sí, hombre, nosotros hemos asistido recientemente al fraude electoral en Venezuela, donde un tirano, Nicolás Maduro, está gobernando con puño de hierro a ese pueblo y donde ya hemos declarado como vencedor a Edmundo González en cada vez que tenemos oportunidad. Vox está tomando, digamos, cartas en el asunto con la Fundación Disenso, la Carta de Madrid, y está haciendo que ese pueblo venezolano sepa que España le apoya. Me dice usted qué diferencia hay entre una migración y otra. Pues tenemos por un lado la inmigración que viene de Venezuela, un país hermano, digo, con población que viene a adaptarse, que comparte muchas de nuestras raíces con, digamos, personas que lo que hacen en la ruta atlántica es enriquecer a las mafias, traer criminalidad, pobreza en los países de origen y destino y sobre todo muertes en el Atlántico. No podemos comparar una migración con otra. Obviamente no se trata ni por mucho, aunque otros lo traten de imponer, el color de la piel. Es de lo que traen estas personas en la cabeza. Si lo que traen es nuestra cultura, su afán de trabajar, de aportar a España, de aportar conocimiento y experiencia y sobre todo de integrarse, serán bien recibidos. Usted comenzaba esta entrevista preguntándome por la manifestación que va a tener lugar aquí en Canarias para protestar contra el modelo turístico. Pero le recuerdo que el mismo 20 de octubre va a haber una manifestación en Madrid para protestar contra este gobierno y las políticas que ha desarrollado que nos han llevado a la situación en la que estamos actualmente. Así que, sin duda...